Buenos días, mi nombre es Isabela Zacoto y yo les voy a presentar acerca del deporte del tenis. Recordemos los inicios del tenis. La etimología del tenis aparece en el siglo XVIII, donde se menciona por primera vez la palabra que viene del francés antiguo, que significa tenis, lo cual traducimos ahora como reciba, agarre o tome. En 1400 el poeta John Cowen, en un poema dedicado al Enrique IV de Inglaterra, menciona en uno de sus versos tenis. También en latín, uno de los monseñores menciona en uno de sus textos acerca de en un pueblo en donde se prohíbe la práctica del tenis debido a que hubo un cierto conflicto entre los novicios. Bueno, en el inicio de los tiempos, el tenis se jugaba en hierba natural. En Europa en el siglo XVIII y se expandió por los países angloparlantes entre las clases altas mayormente. En la actualidad se está universalizando. Desde 1926 el tenis es considerado un deporte profesional. Es un deporte olímpico desde Atenas de 1896. Bueno, principalmente una de las razones por las cuales el tenis se está universalizando y se practica en la mayor parte de los países del mundo es porque tenemos 4 torneos que conforman el Grand Slam. ¿De dónde viene Grand Slam? Grand Slam es un término que apareció debido a que uno de los columnistas del New York Times, John Kieran, mencionó en uno de sus artículos que había un jugador muy en particular que había ganado ya el abierto de Australia, de Wimbledon y Roland Garros. Mencionaba que si es que hubiese ganado también el campeonato de Estados Unidos, sería como el Grand Slam de las cartas de bridge. Bueno, el Grand Slam están conformados por 4 torneos en especial. El primero es el Abierto de Australia, el segundo el Abierto de Estados Unidos, el siguiente es Roland Garros y el último el campeonato de Wimbledon. Cada uno de estos se disputa mayormente en diferentes tipos de superficies. El Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, ambos se juegan en una cancha dura, mientras que Roland Garros se practica en el polvo de ladrillo o arcilla, como más comúnmente la conocemos. Y el campeonato de Wimbledon es el único que se disputa en hierba natural, que se conserva como en el inicio de los tiempos. Primeramente hablaremos del Australian Open. El Australian Open, o traducido, el Abierto de la Australia, es el primero de los 4 torneos del Grand Slam. Se juega en enero, en las primeras semanas de enero, y en el complejo deportivo de Melbourne Park. Es en la ciudad de Melbourne. Fue creado por primera vez en 1905 como el Campeonato de Australia, hasta 1968. En 1968 lo que ocurre es que al ser ya considerado un campeonato jugado por tenistas profesionales, cambia totalmente su nombre al Abierto de Australia. Este torneo normalmente es practicado en las pistas de Kooyong en Melbourne, en el sureste de Australia. Más o menos podemos ver cómo funcionan, de qué porte son las canchas. Son bastante grandes, bastante amplias, uno de los torneos más importantes. El siguiente torneo que vamos a ver es el torneo de Roland Garros. Roland Garros es el abierto en Francia y este torneo toma su lugar en honor al aviador francés Roland Garros. Conforma el segundo Grand Slam que se juega en el año. Se juega en 2 semanas de entre mayo y junio en París, en Francia, en el estadio con el mismo nombre, Roland Garros. La final se juega en la pista central de Philippe Chartier, que tiene más o menos una acogida de 15,000 espectadores. Este Grand Slam se creó en 1891 bajo la organización de la Federación Francesa de Tenis. Es el único torneo que se celebra en arcilla. Y un dato curioso que tenemos sobre el estadio en donde se juega es que las 4 tribunas principales
se llaman los cuatro mosqueteros. Uno es Jacques Toto Bourgon, Jean Borota, Henri Crochet y René Lacoste. Este torneo, por supuesto, también es muy famoso debido a que se juega en arcilla, como mencionamos antes, es súper grande y también tenemos la vista en la parte de atrás de la Torre Eiffel, ya que está muy cerca a la capital, al centro de la capital de Francia. Aquí podemos observar también al aviador francés, del cual tuvo honor el nombre del campeonato y del estadio. Y proseguiremos a ver el tercer campeonato del año del Grand Slam. Tenemos al campeonato de Wimbledon. El campeonato de Wimbledon es el abierto de Inglaterra, por así decirlo. Organizado por All England Lawn Tennis and Croquet Club, se juega en las dos últimas semanas de junio y las 2 primeras semanas de julio en Wimbledon, Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido, desde 1877. Es el certamen más antiguo de todos los del Grand Slam y es uno de los más prestigiosos del mundo. Es el único que se disputa en el césped como su superficie, debido a que es algo muy curioso, ya que ninguno se practica en la hierba natural como se lo hizo en el inicio de la creación del deporte. Es el único donde, como particulares reglas, tenemos que la vestimenta se exige mayormente que sea 100% de blanco, tanto como para hombres como para mujeres. Algo también en particular que tenemos de este torneo es que las tenistas son nombradas como Miss o su título señorita o señora, dependiendo de si son casadas o no. Y los tenistas hombres son nombrados por su apellido. Este torneo, como ya les mencioné antes, es jugado en Londres y como es jugado en Londres también tiene bastante acogida entre las personas que viven en Europa. Tenemos a bastantes personas que acuden a este lugar y aquí podemos ver una de las canchas. Esta es la cancha principal en donde se disputa la final mayormente. Tenemos uno de los mayores auspiciantes de este torneo desde hace más o menos unos 50 años, que son los relojes Rolex. Y esta es la entrada del como quórum que tenemos al inicio del estadio, del complejo deportivo. El último torneo del Grand Slam es el Abierto de Estados Unidos. El Abierto de Estados Unidos se juega en Flushing Meadows, en Nueva York. El Abierto de Estados Unidos antes fue conocido como el Campeonato Nacional de Estados Unidos. Es jugado entre agosto y septiembre en Nueva York y tiene 5 modalidades: individuales de hombres, individuales de mujeres, mixtos, dobles de mujeres y hombres y los mixtos. También tenemos como una modalidad extra que tenemos aquí de los jugadores juniors y juniors y seniors que también tienen otras modalidades aparte, a pesar de que ya se han retirado del deporte. Desde 1978, el USTA Billie Jean King National Tennis Center es en donde se disputa este torneo. Reparte alrededor de $16 millones solamente en premios para los ganadores, tanto como para los mixtos, los juniors, seniors, mujeres y hombres individuales. Reparte esta cantidad de dinero en los premios. Y surge por la unión en 1998 de 2 torneos que se jugaban en Estados Unidos: el torneo de hombres y el torneo de mujeres. Aquí podemos observar más o menos cómo es la acogida de las personas. Siempre es también es bastante céntrico, debido a que la gente acuden mayor parte de las personas, porque como es más céntrico, entonces las personas prefieren un poco más ir a uno de los torneos del Grand Slam y a veces no pueden llegar a Australia ni mucho menos a Europa. Entonces deciden acudir al US Open y es uno de los torneos mayormente conocidos durante esta época del final del verano. Ahora, vamos a hablar de los jugadores emblemáticos que tenemos en esta era, que
por lo menos vamos a mencionar un hombre y una mujer que son bastante destacados en esta época. Y vamos a empezar con Serena Williams. Serena Williams es una tenista estadounidense que nació en Michigan en el 26 de noviembre de 1981. Esta jugadora es bastante destacada debido a que tiene la mayor parte es la primera, ha sido una de las